Bien. Buenas, buenas, bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal. Aquí estamos con Jorge Duarte, que es estudiante de doctorado en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Oklahoma. Lo invité porque siempre tomamos café juntos y hoy es un día en el que volveremos a tomar café, pero por Zoom. Y le voy a estar haciendo un par de preguntas acerca de su experiencia. Entonces espero que lo disfruten y que sea de su provecho. Entonces, Jorge, háblame, ¿cómo vas? Hace rato Hola no te María. veo. Sí, hace rato no nos vemos, no hablamos y con pandemia más. Bueno, pues como bien me presentaste, mi nombre es Jorge Duarte y efectivamente estudio un doctorado en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Oklahoma. Eh, Llevo aquí en la Universidad de Oklahoma desde marzo de 2017, donde inicié mi maestría en Ciencia de los Datos y Analítica, Data Science and Analytics, y después de eso pues empecé mi doctorado. Tengo un pregrado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Bosque, en Bogotá, Colombia. Y, y bueno, no, pues nada, eso es como el resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Bueno, entonces, bueno, vos hiciste tu pregrado en Colombia, en Bogotá, y luego te viniste para acá. Ujú. ¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograste llegar a OU? Uy, eso va a parecer como que soy mitómano y me estoy inventando las cosas porque es súper, súper raro. Pero básicamente en la Universidad del Bosque, eh, bueno, yo llegué allá de transferencia, yo estaba haciendo mi pregrado en otra universidad. Eh, Cursé 4 años en esta otra universidad, las cosas no funcionaron muy bien para mí allí, entonces fui a dar a la Universidad del Bosque. Y estando en mi penúltimo año, en uno de los congresos de investigaciones, un egresado de la universidad que trabaja aquí en la Universidad de Oklahoma fue a presentar su investigación y me pareció muy interesante. Él estaba hablando sobre modelamiento predictivo de inundaciones. Justamente, pues él trabaja aquí con SIMS, que es el Instituto Cooperativo para Estudios Meteorológicos a Mesoescala, donde yo trabajo también hoy en día con él. Y pues después de la charla me pareció muy interesante, porque yo en ese momento estaba trabajando en mi tesis de pregrado, donde lo que estaba haciendo era usar Machine Learning para predecir el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces él presentó un modelamiento predictivo de clima y cuando presentó su modelo, yo me esperaba que él fuera a presentar, no sé, un framework de minería de datos, algún, si me choqueras, redes neuronales, y el tipo presentó 4 ecuaciones súper complejas de las cuales no entendí nada, puras ecuaciones diferenciales. Yo me quedé así como, no, esta vaina no me cuadra, no sé, quiero entender más. Entonces lo fui a buscar después de su charla y no lo encontré. Lo miré por todos lados alrededor del auditorio, no lo encontré. Yo dije, bueno, voy a ir a almorzar. Entonces cogí el ascensor y me subí en el primer piso. Y cuando iba para arriba al restaurante del edificio principal de la universidad, paró en el segundo piso y se subió él, así de primero y yo. Y pues le dije, oiga, disculpe, doctor fulanito. Eh, Vi su charla, me interesa mucho, me parece muy interesante. Quisiera saber si podemos vernos para hablar de esto sobre un café. Y me dijo, sí, claro, esta es mi tarjeta, escríbame. Y efectivamente la semana después nos vimos, nos tomamos un café y me preguntó, bueno, ¿y usted entonces es estudiante de ingeniería ambiental? Y yo dije, no, de sistemas. Y me dijo, bueno, ¿cómo así? Yo sí, no, estoy trabajando en modelamiento predictivo y tal. Y bueno, una cosa llevó a la otra, estuvimos en contacto por casi 2 años hasta que él pudo ofrecerme que me viniera para acá una vez me graduara. Pues él no, él realmente pues habló con su jefe y su jefe me propuso que viniera bueno, su jefe que hoy en día es mi jefe, que viniera a Oklahoma a trabajar por un semestre con una visa de trabajo y que mientras estuviera acá aplicara a la maestría. Y pues que si al final de mi pasantía, por decirlo así, pues me admitían a la maestría, pues él podía darme un assistantship. Y efectivamente, durante ese semestre de trabajo, pues me acoplé al grupo, al equipo de trabajo, apliqué a la maestría, tuve que hacer el TOEFL aquí.
No, mentiras, el TOEFL ya lo había hecho, tuve que hacer el GRE. Ujú. Y bueno, hice todos esos procesos eh, desde, dicho, en esos 5 meses estando acá y eventualmente pues me aceptaron al proceso de maestría y él me ofreció el assistantship. Pero bueno, algo que sí quiero dejar en claro es que el proceso de aplicación y de todo, eso fui yo. O sea, nadie lo hizo por mí, nadie... Muchas veces las personas me preguntan, oiga, ¿y cómo hago para conseguirme un assistantship? Y la respuesta difícil a eso es, pues conseguirlo es como lo fácil realmente. Uno le dice a alguien, oiga, quiero trabajar en su tema, y le dice, listo, de una. Y la primera pregunta que le hacen a uno es, ¿y ya está dentro? ¿Ya lo admitieron? Entonces, eso es como el orden lógico, creo yo, en retrospectiva, como yo veo las cosas, es lo más importante es aplicar, ¿cierto? Y estar adentro, entre comillas. Y ahí sí, digamos, todo el proceso de los assistantships es como más fácil. Pero pues es un poco contradictorio, ¿no? Uno pensaría que uno antes de ser admitido, pues debería tener como el assistantship negociado, por decirlo así. Pero bueno, esa es como la historia de por qué estoy acá. Básicamente, pues me encontré con un investigador en un ascensor. Y muchas de las personas que pues ven clases de emprendimiento y de estas cosas, pues saben lo que es un elevator pitch, ¿cierto? Que es 1 minuto, menos de 1 minuto, es cuénteme su proyecto. Básicamente eso, pues yo hice un elevator pitch de por qué me pareció interesante su trabajo y de que me gustaría hablar con él y pues tarjeta. Uno no sabe cuándo va a necesitar hacer un elevator pitch. Exacto. ¿Y ahorita cargas tarjeta vos, por si acaso? Sí, claro, siempre. Ah, bien, bien. Siempre, siempre. Entonces, siguiendo el timeline, vos hiciste, después te quedaste, hiciste la maestría en Data Science Sí. y después empezaste un doctorado, y acabas de empezar, Sí, estoy empezando mi segundo año. ok. Lo estás haciendo en la misma universidad, Sí, en la Universidad de Oklahoma. exacto. ¿Y cómo saltaste de la maestría a un doctorado en otra, bueno, no en otra área, porque todas están más o menos Sí. conectadas, Bueno, pero en, digamos que el programa de Data Science es un programa que es creado entre el Departamento de Ciencias de la Computación y Industrial y Sistemas. Entonces, son afines, ¿cierto? Es una combinación de ambas. Cuando yo acabé mi maestría, pues primero que todo, mi advisor en Sims, donde trabajo, me preguntó, ¿usted quiere seguir? ¿Quiere hacer qué es lo que usted está buscando? ¿Quiere irse para la industria? ¿Quiere seguir haciendo investigación? Y yo le dije, pues muy firmemente, quiero continuar haciendo un doctorado en ingeniería industrial y de sistemas. Y me dijo, perfecto, cuente con mi apoyo y seguimos con su assistantship. Entonces, por ese lado, eh, pues estoy continuando con la misma línea de trabajo y de investigación, digamos, ampliamente hablando. Y bueno, habiendo egresado de ciencias de datos, yo me vi con la decisión, ¿cierto? De me voy por un PhD en Computer Science, en ciencias de la computación o en ingeniería industrial y de sistemas. Y digamos, en lo personal, pues yo ya tengo un pregrado en ingeniería de sistemas en Colombia que es mucho más afina a lo que es el Computer Science acá que el Industrial and Systems Engineering. Y digamos que no me, según como yo lo veo, me interesa más explorar lo que son las aplicaciones de los conceptos de computación a resolver problemas, digamos, aplicados en el mundo real, que quedarme pensando en voy a inventarme un nuevo algoritmo o voy a mejorar este algoritmo reduciendo su complejidad, etcétera, que creo que es algo más propio de las ciencias de la computación, ¿cierto? Quería irme como más por la solución de problemas de forma aplicada. Y pues básicamente por eso fue que escogí la ruta de irme por ingeniería industrial y de sistemas. uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que si uno hace un doctorado en Computer Science no pueda resolver problemas aplicados. Sí, yo creo que sí se puede, pero el enfoque, digamos, para yo argumentar en el trabajo que hago con SIMS, que tiene que ver mucho con meteorología, con hidrología, ¿cierto? Que son campos como ya muy distantes a lo que serían las ciencias de la computación. Es difícil argumentar por qué eh, estos son problemas que deben ser resueltos computacionalmente, ¿cierto? Que son cosas que deberían explorarse desde las ciencias de la computación. Y creo yo es más fácil argumentar que pues, estamos resolviendo problemas que impactan, por ejemplo, un contexto
o un sistema, ¿cierto? Viéndolo netamente desde el pensamiento sistémico, intervenir un contexto como un sistema con una herramienta o con una solución es mucho más viable argumentarlo pues desde la parte de ingeniería industrial y de sistemas que desde la parte de ciencias de la computación. Entonces, digamos que ese fue más que todo como mi proceso mental. Pero a la hora de la verdad, uno de los hechos interesantes, creo yo, de los que me he dado cuenta es, si te fijas, nadie que es doctor en filosofía o que tiene un PhD, pone después de su firma en qué tiene un PhD. ¿Sí? Uno puede tener un PhD en maternidad de gallinas igual es doctor. ¿Sí? Ajá. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué? Pues lo que pasa es que el doctorado, alguna vez alguien me lo explicó de esta forma y me parece genial, y es, digamos que el conocimiento humano es un círculo, ¿cierto? Y dentro de ese conocimiento tenemos como otros círculos más pequeños, que es como, bueno, tenemos lo que aprendes en primaria, en secundaria, lo que aprendes en un pregrado, lo que aprendes en una maestría, ¿cierto? Y la última capa es, digamos, lo que aprendes en un doctorado, ¿cierto? O el estado del conocimiento en un PhD, pues es ese círculo. Y lo que uno pretende con el doctorado es simplemente empujar esa línea hacia adelante. No importa si la empujaste 1 milímetro o si la empujaste 10 kilómetros, la empujaste. Ampliaste la cantidad de conocimiento disponible en un campo, en un área o en el universo en general, o nuestro universo, por decirlo así. Entonces, por eso nadie dice, yo tengo un PhD en esto, ¿no? Yo soy Pepito Pérez, PhD. Y eso básicamente, ¿qué implica? Que aunque trabajaste en un tema específico, en un área específica, lo que un PhD en últimas dice es que eres capaz de plantear, ejecutar, sobrellevar procesos de investigación, de construcción de conocimiento. Eso es lo que realmente demuestra un PhD. Entonces, no sé si me estoy extendiendo mucho con las respuestas, pero digamos es como No. la visión de todo esto. Mm. Y pues digamos son cosas que, o sea, podría haberme ido por el PhD en Computer Science, sí, seguramente. No habría mayor diferencia de pronto en algunas de las materias que vi, cosas de ese estilo, pero en últimas uno Sí. termina trabajando en algo muy específico y haciendo investigación. Ujú. Interesante, muy buena respuesta. Te voy a preguntar sobre tu investigación, pero antes de preguntarte, usualmente un PhD y querer investigar, no lo sé, puede que esto sea mi interpretación personal nada más, pero la mayoría de las personas no se van por esa ruta, Claro. todos quieren ir a la industria. Sí, digamos que la industria también es perfecta, es una vía totalmente válida también. Ujú. Digamos, muchas de las personas en la industria generalmente pues hacen un pregrado, una maestría, ¿cierto? Una maestría adquieren como un enfoque específico de aplicación en un campo y ahí salen a la industria, digamos, a responder a Ujú. necesidades en la industria. Pero lo que no mucha gente sabe es que en la industria también necesitan PhDs. Ujú. Por ejemplo, las personas en Google que se encargan de extender, por ejemplo, el traductor. La persona que está liderando ese proyecto seguramente tiene un PhD en lingüística. Ujú. Seguramente no es la persona que se sienta a programar el ajuste del backpropagation de sus redes neuronales, pero es la persona que le dijo a la persona que sí hace esos ajustes como, oiga, tenemos que hacer esos ajustes. ¿Sí? Ujú. Es la persona que es capaz de entender el proceso de la investigación que se está queriendo hacer, que responde como solución a un problema y es capaz de ver cuáles son los pasos necesarios, ¿cierto? Entonces, aunque mucha gente cree que hacer un PhD es exclusivo de la academia, no es tan cierto. Ok. Es más, en lo personal, por ejemplo, si algún día tuviese que trabajar o tuviera la oportunidad de trabajar para Google, Microsoft o alguna de las grandes empresas de tecnología, yo quisiera entrar a trabajar con un PhD Ujú. porque me parece más gratificante para mí, por ejemplo, ser la persona encargada de pensar, de tener esta visión macro, de ver cuál es la solución como general a un problema y después encontrar un equipo adecuado donde tengo las personas que sé que pueden ayudarme a implementar esta decisión o hacer este diseño realidad para que eventualmente, pues, bajando en la cascada de
de lo que es una organización o un equipo de trabajo, pues llegue eventualmente al developer, que puede ser una persona que tiene un nivel técnico en developer o un pregrado o una maestría, que implementan esos cambios. Ujú. Eh, Tal vez lo que quiero como decir con esto, pues no es tanto resaltar el hecho de que hay como una jerarquía, pero también más allá de la jerarquía, digamos, de títulos o en una empresa, lo que también es como el trabajo de la solución a problemas de distintos niveles, ¿cierto? Entonces es más como yo lo veo, ese es como el papel de un PhD, por ejemplo, en la industria. Interesante, interesante. Entonces, ¿te gustaría entrar en la industria o te gustaría también dedicarte profesionalmente a la investigación? Yo creo que por ahora, como veo mis planes y mi situación, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Me gusta mucho el trabajo que estoy, al que estoy contribuyendo realmente. Y, y bueno, ahorita que hablemos un poco más de lo que estoy haciendo, Ujú. pues les daré un poco más de detalles, pero creo que eh, si algún día trabajo en la industria va a ser después de que de pronto cierre ciclos en lo que estoy haciendo. Y creo que por ahora pienso dedicarme a la investigación de lleno. Ok. Si es, ya sea que eso pues esté ligado a la academia o no, porque eso es lo otro. Hay institutos de investigación a Ujú. nivel mundial que se dedican a resolver preguntas de investigación. Incluso la industria también tiene Claro, sectores en investigación. Yo sé que Facebook tiene departamentos claro. dedicados netamente a la investigación, Sí, Google también. Google tiene probablemente bodegas llenas de Sí, PhDs pensando en cómo solucionar un problema que todavía no tenemos. exacto, exacto. Interesante. Entonces, ¿en qué investigas vos? Mm, Bueno, pues como les mencioné antes, trabajo en el Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos a Mesoescala, cual es un trabalenguas increíble tanto en inglés como en español, donde básicamente este instituto fue creado entre la Universidad de Oklahoma y eh, eh, la Organización Federal del Clima, NOAA, ¿cierto? El National Oceanic and Atmospheric Administration. Y la idea es que las personas que trabajan para SIMS, el instituto donde trabajo, puedan hacer investigación con la gente de NOAA, digamos los investigadores federales. Y esto es muy útil porque acerca a la academia con, pues, con la agencia del clima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no podría ser un empleado de NOAA porque no soy eh, un residente, no soy americano, yo pues, tengo mi pasaporte colombiano, pero estando aquí de forma legal, con mi visa de estudiante, puedo trabajar hasta 20 horas en la universidad. Y eso implica que a través de SIMS puedo hacer trabajo y investigación con el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA. Ujú. Y entonces allí formo parte de un grupo que se dedica a hacer investigaciones en hidrometeorología e impactos, digamos, causados por lluvia, ¿cierto? Hacemos más que todo investigación en cómo generar alertas de inundación. Es como uno de los grandes temas que tratamos nosotros. Entonces yo contribuyo a procesos que en últimas generan herramientas para eh, predecir si van a haber inundaciones o no sobre el territorio nacional. Y estas herramientas eventualmente son transicionadas al Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, como yo lo veo, y parte de lo que me gusta mucho de trabajar en donde trabajo es mis esfuerzos de investigación contribuyen a crear estas herramientas, ¿cierto? Y estas herramientas no necesariamente pues, van a dar al Servicio Meteorológico Nacional, pero digamos que hay una etapa de pruebas, tenemos unos test beds donde podemos proponer herramientas nuevas, explicarles cómo funcionan, y si al Servicio Meteorológico Nacional les parecen útiles, pues las transicionamos a operaciones. Si te fijas, Sí, esto es el ciclo de vida de un producto de software tal claro como está, ¿cierto? sí. Prototipo, desarrollo, pruebas, deployment. O sea que ese ciclo trabaja a escalas microscópicas y macroscópicas. Pero lo bonito es que sé que mis esfuerzos de investigación eventualmente pueden llegar a ser usados para salvar vidas, propiedad,
etcétera. Y eso a mí me parece muy gratificante, ¿sabes? Como saber que la línea de código que escribes, o no necesariamente la línea de código, puede ser la ecuación que ayudaste como a, a- a juntar entre varios otros conceptos, eventualmente pueden tener un impacto en donde alguien va a recibir una notificación como, oiga, su, su barrio se va a inundar, necesitamos desalojarlo, y que esa persona pues sí se va a desalojar, pero va a estar bien, es un buen sentimiento. Ahora, pues, como te digo, no hay garantías de que lo que yo desarrolle vaya a dar al Servicio Meteorológico Nacional, pero siento que la intención subyacente de todos estos productos y de todos los esfuerzos que se hacen en un laboratorio donde trabajo, eh, pues son indudablemente para el bien común, ¿sabes? Uno tiene un producto y un resultado final, pues para mí la satisfacción es muy grande. Como te digo, saber que la aplicación es resolver el problema, es salvar vidas, es dar un mejor pronóstico. Eh, Interesante, interesante. Siempre es bacano hablar con vos, tener respuestas interesantes. Gracias. Indudablemente, al ser ingeniero, una de mis motivaciones más grandes, curiosamente, de trabajar en un campo tan disímil o tan distinto pues a la ingeniería de sistemas que estudié como mi pregrado, es que todo esto se vuelven problemas que hay que resolver y no hay libro, no hay solucionario. De las cosas más interesantes de trabajar con gente de otros campos es justamente poder proponer soluciones como con otra óptica, ¿verdad? Como que todos los problemas de hidrología de laboratorio pues los trabajan hidrólogos, por ejemplo, o meteorólogos, pero a veces desde la ingeniería de sistemas, viendo como haciendo una abstracción del problema, es fácil proponer soluciones distintas y novedosas, ¿cierto? Lógico, requieren de que yo pues entienda el problema, entienda el contexto, aprenda de hidrología, aprenda de meteorología. Lógico, cuando yo llegué acá, yo escasamente entendía que era el ciclo del agua, ¿cierto? El agua se Sí. evapora, sube, crea nubes, se condensa y llueve, y eso es como el motor del planeta. Pero pues lo que me gusta, como te digo, es que puedo seguir resolviendo problemas que no tienen solución, no hay respuesta equivocada, ¿cierto? Yo puedo Exacto. proponer una solución, me voy a decir, ok, esta solución es mejor o peor que la que ya existe, o no teníamos una solución antes, por lo tanto, excelente. Exacto. Entonces, no sé, a mí me gustaría como fomentar que la gente que estudia carreras como Computer Science o Ingeniería de Sistemas, pues busquen escenarios donde puedan aplicar sus conocimientos, sus habilidades, resolver problemas que no son de su área. Es intimidante, lógico, pero, pero yo creo que cuando la gente decía por allá por los años 90, por allá en los años 90, cuando ya me siento como un viejito. Cuando decían que la ingeniería de sistemas iba a ser la carrera del futuro, estaban hablando justamente de eso. Pues anticipando una explosión exponencial de la computación. ¿Sí? Hoy en día tu celular tiene 100.000 veces más poder que el computador que usaron para poner al hombre en la luna en los 60, a finales de los 60. Eh, pero también lo otro es eso, tenemos la capacidad de intervenir contextos distintos a la ingeniería de sistemas, al computer science. Y eso creo que mucha gente lo da como por sentado. Mucha gente estudia computer science y dice, no, pues yo me voy a conseguir un trabajo de developer en Facebook. Y eso está perfecto, ¿cierto? Pero hay necesidades que deben ser suplidas en otros contextos también. Entonces eso me parece como una de las enseñanzas que me ha dejado estar acá y trabajar acá, es ver cómo hay problemas que podemos resolver desde la ingeniería de sistemas en, no sé, en contextos de, no sé, ingeniería química, por ejemplo, cosas de ese estilo. O Sí. tengo un amigo que hace investigación eh, buscando compuestos para curar el cáncer a través de ingeniería genética, pero él trabaja todo es en el computador. O sea, él básicamente corre modelos de machine learning con genoma humano, con el genoma humano y haciendo simulaciones de algunos compuestos y cosas. Entonces, Wow. y por más de que digamos, un biólogo
o alguien experto en genética sepa cómo funciona esto, la persona no va a poder entrar y sentarse y escribir un programa que corra en un supercomputador para hacer todo esto. ¿Sí me entiendes? Claro. Y, y bueno, creo que curiosamente esto me trae a mi motivación inicial de por qué quise estudiar ingeniería de sistemas. Y es, cuando estaba graduándome del colegio, yo pensaba, no, quiero estudiar biología, me gustaba mucho la biología. Después, no, microbiología, medicina, como que me gustaba mucho, sí, como la vida como tal, me Ujú. parecía muy, muy chévere. Y yo decía, bueno, quiero estudiar biología y después irme por la parte bioinformática. Quiero hacer microbiología y irme como por simulaciones de bioingeniería o estudiar medicina y mirar si puedo hacer como algo con neurología y con computadores. Y en todas las áreas que me llamaban la atención, yo hacía el diagrama de Venn, ¿no? Entonces, medicina con Ujú. computadores, biología con computadores, microbiología con computadores, música con computadores. Y después me di cuenta que computadores estaban en el centro de todas y dije, no, pues más fácil, voy, estudio ciencias de la computación o ingeniería de sistemas y después me voy para cualquier lado y pues efectivamente trabajo en hidrología, hidrometeorología, ¿sí? Inundaciones. Yo nunca en mi vida vi una clase sobre inundaciones, pero es donde ejerzo. Muy, muy chévere. Sí, tiene sentido. De hecho, yo entré completamente diferente. Yo no quería saber nada sobre biología o química o compuestos. De hecho, todavía no lo quiero hacer. A mí no me gusta mucho la biología. Nunca me ha gustado. Pero, pero me acuerdo muy bien de la conversación que tuvimos, que ha sido pues un poco parecida a la entrevista, pero me acuerdo que, o sea, vos me convenciste de pillar la maestría en Data Science, que es lo que quiero hacer Sí, ahorita, por aprender un poco más a aplicar lo que he aprendido, así es, en otro campo, sí, aplicarlo en general. Pues ahorita, pues sí, estaba aprendiendo cómo funcionan los DFAs y cómo son los algoritmos y desarrollarlos, pero bueno, ¿qué puedo hacer con ellos? Entonces, no, sí, muy chévere, muy chévere. Entonces, regresando un poco a tu timeline, que empezaste en Colombia y ahorita estás haciendo investigación aquí, uh-huh. ¿cuál, o sea, como colombiano que ahorita, bueno, llevas, no sé, X años aquí, ¿cuál Sí. es una de las principales diferencias en tu experiencia? ¿Y qué le recomendarías a una persona específicamente que estudie en Colombia, que se quiera dedicar a investigar o a hacer una maestría, que debe tener en cuenta si lo desea hacer? Uy, bueno, lo primero, y no sé si va a sonar obvio o va a sonar como a discurso típico eh, de, de familia o de universidad, pero es el inglés. Uh-huh. Eh, pues yo creo que esto no es ningún secreto para nadie. Yo no digo que tenga que ser eh, 100% bilingües para poder estar acá y investigar y ir a clase y aprender, pero, pero realmente la proficiencia del inglés es supremamente importante. Mm, tanto digamos, en la parte técnica del inglés, ¿cierto? De poder entender artículos académicos, libros, tanto como la parte, digamos, coloquial del inglés, poder interactuar con personas. Curiosamente, eso es de lo más importante, creo yo. Digamos, poder hacer interfaz con la gente con la que vas a trabajar es esencial. Cómo buscar una beca o una asistencia graduada, pues eso implica que vas a tener que hablar con alguien, contarle por qué estás interesado, qué quieres hacer. Entonces yo pensaría que indudablemente el primer paso sí es el idioma. No solamente pues aquí en inglés, si vas a ir a Alemania, pues yo sé que allá muchas de las cosas se hacen en inglés y te dan como una beca para que aprendas alemán y te formes en la lengua. Conozco varias personas que lo han hecho, pero definitivamente la lengua de donde uno va a ir a trabajar y a investigar y a estudiar es esencial. Y sí, creo que pues, no es necesario llegar aquí con un 100% de inglés, pero sí, digamos, pues tienes que hacer el TOEFL o el IELTS eh, y hacer el GRE si vas a hacer un posgrado, o el GMAT si vas a estudiar economía, pues o algo así. Uh-huh. Entonces eso es como el mínimo, ¿sabes? Como que esos exámenes lo único que dicen es esta persona tiene el mínimo
para venir acá y pues poderse comunicar, no morirse de hambre, ¿sí? Cosas como de ese nivel. Pero Sí. indudablemente eso es como el la primera meta que creo yo que hay que cumplir. Y la segunda es ser muy proactivo. Realmente, pues lógico, uno aprende esto a través del proceso de investigar y hacer una maestría, por ejemplo. Pero la proactividad es clave, ¿cierto? O sea, uno no puede pretender que uno le van a decir qué hacer todo el tiempo, ¿cierto? Y la investigación, por definición, es un proceso que requiere tanto de colaboración y, por tanto, comunicación, como proactividad, ¿cierto? Es, es uno el que, digamos, pone el trabajo, es uno el que hace el esfuerzo. Eh, es decir, si hay que hacer una revisión de literatura para mirar si el problema que tengo en mente ya se resolvió o cuáles son las posibles avenidas de investigación para ese problema, pues uno es el que tiene que hacer esa revisión, ¿cierto? Eh, y, y pues he visto casos, estando acá en los últimos 3 años, pues de estudiantes que vienen a estudiar su maestría o su doctorado y los primeros años realmente sufren mucho tratando de encontrar como esa motivación y esa motivación que los lleve a ser proactivos, que los lleve como a adueñarse de su investigación. Entonces creo yo que esas dos cosas para mí me parecen fundamentales. Creo que eso es como la motivación. Uno tiene que estar motivado a salir adelante por uno mismo, ¿cierto? A hacer las cosas. Y creo yo que también eso es uno de los grandes diferenciadores entre pues una persona que hace un proceso de maestría o doctorado y lo termina con éxito y con creces y digamos que en retorno de su esfuerzo, pues ve una recompensa, ¿cierto? Yo creo que eso se puede, yo me atrevería a decir que son las personas que han sido lo más proactivas quienes han recuperado más su esfuerzo con creces que las personas que simplemente han como surfeado esa ola, ¿sabes? Como que Mm, por inercia hacer todo. interesante, tiene sentido. Entonces, ¿qué es bueno, dijiste inglés, proactividad, más Ujú. para que te digan qué hacer? ¿Cuál es si pudieras darle como que una oración a una persona joven, está empezando a estudiar en su pregrado o no, está en el colegio y todavía no sabe qué quiere hacer, pero está viendo el video y te llama la atención y dice, bueno, de pronto la universidad es para mí, de pronto esta ingeniería es para mí, me llama la atención. ¿Cuál es en una oración, el mejor consejo que le podrías dar a esa persona? Como en general, para su vida, digamos, profesional y académica. Sí. Yo creo que es muy importante hacer siempre el máximo esfuerzo. Digamos, es que es difícil poner una sola frase, pero Pueden ser dos frases, tres, ok, no ok. sé. Creo que el mantra que uno debe repetirse todos los días es tratar de hacer el máximo esfuerzo, ¿cierto? Y hacer sacrificios, digamos, de tiempo es válido. Pero una de las cosas que uno tal vez a las que se enfrenta después de haber estudiado por los últimos, no sé, yo llevo estudiando 12 años de mi vida eh, en una institución de educación superior, en una universidad. Y el esfuerzo y los sacrificios se ven muy bien recompensados, pero tampoco hay que olvidarse de uno mismo también. O sea, creo que ahí, lógico, pues tampoco es decir, no, necesito preocuparme de mí mismo, entonces voy a echarme la pereza todos los días y asegurarme de que estoy bien descansado y no voy a sacrificar una sola hora de sueño. No, a veces sacrificar un poco implica grandes recompensas, pero es como encontrar ese balance entre el esfuerzo y el bienestar. El bienestar es supremamente importante. Eh, pues como te digo, estudiar los últimos 12 años de mi vida
me ha enseñado que hay momentos para esforzarse, ¿cierto? Y trasnochar un poco, no mucho, un poco, hacer grandes esfuerzos, pero también es igual de importante como recuperarse, ¿cierto? Es como el todo, como en el deporte, ¿cierto? Hay momentos de entrenar muy duro, hay momentos de estar como súper afilado para el, no sé, el siguiente juego, pero después del juego y de la gran victoria hay que también condicionarse. Entonces creo yo que eso es como eso, como mi consejo, como sí hay que esforzarse y el esfuerzo se ve muy bien recompensado, pero también hay que saber recuperarse y mantener como esa condición estable a lo largo de todo el proceso. Sí, sí, es cierto. Yo creo que lo único que le agregaría es como ser paciente y, y aprender a esforzarse. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo, o sea, nunca me fue mal. O sea, nunca tuve notas, pues así malas, malas, pero no, al principio eran las notas que yo quería. O sea, no eran Ujú. como las más altas. Y mira que después de 3 años, como que poco a poco uno como que le va agarrando el ritmo y uno empieza a entender cómo estudiar, cómo Sí. esforzarse, cómo... Bueno, y ahora que tocas el tema de las notas, en lo personal, por ejemplo, yo nunca he sido una persona de preocuparme por la nota. Para mí la nota no significa nada, Ujú. porque yo tengo materias que he dejado en 5 en 100% que no me aportaron mucho, ¿sabes? La nota no refleja lo que yo, digamos, pude extraer de esa clase. Ujú. Tengo materias que he dejado en la nota mínima aprobatoria que han cambiado la forma en que yo trabajo, han cambiado la Exacto. forma en que yo veo mi disciplina y me quedo en lo mínimo necesario para pasar porque me costó un trabajo enorme. Todo, mucho, Sí. ninguno de los parciales me quedó alto y básicamente el final me fue muy bien y por eso fue que pasé. Ujú. Eso puede pasar, sí, las notas, digamos que es el sistema en el que todos estamos de acuerdo, cómo medirnos y cómo medir el progreso. Existen. Y yo entiendo que hay situaciones particulares que dependen mucho de esto. Si estás con una beca, necesitas mantener un promedio. Ujú. Pero yo pensaría que la motivación detrás de el rendimiento académico siempre debe ser uno mismo. No puede ser estudiar para obtener la nota. Estudiar para obtener la nota va a hacer que seas muy bueno en resolver exámenes. Y está bien, uno puede ser súper bueno en resolver exámenes, graduarse summa cum laude o magna cum laude con un promedio del 98% y sales a la industria y no sirves para nada, porque allá lo único que vas a hacer es competir con todo el mundo, tratar de terminar primero y no te vas a enfocar sobre cómo resolver el problema mejor. No estoy diciendo que todas las personas que se gradúan con summa cum laude o magna cum laude no sirven, pero estoy diciendo que es fácil, digamos, ver cómo ese racional o ese raciocinio de tratar de obtener la máxima nota como motivación, creo yo, no necesariamente es el óptimo. Hay gente, bueno, hay gente que es genia y nada les cuesta trabajo. Yo tengo compañeros de mi pregrado y mi maestría, ahorita el doctorado, que son muy buenos en lo que hacen, tienen una facilidad para absorber información y entender. Es envidiable, ¿cierto? A ellos no les cuesta trabajo ver al profesor escribir 100 tableros de ecuaciones y le dicen, profe, la embarró allí, esto es un menos. Ay, sí, gracias. Sí. Sí. Y yo todavía estoy como, ¿cuál menos de qué están hablando? A mí, digamos, hay cosas que me cuestan mucho trabajo y uno también debe, digamos, otro consejo es reconozcan qué les cuesta trabajo. Y cuando uno reconoce lo que le cuesta trabajo, uno aprende a esforzarse más, ¿sí? Entonces a mí, por ejemplo, la física me cuesta un trabajo enorme. Yo vi física mecánica 5 veces y esto va a quedar en YouTube. Pero Exacto. es verdad. O sea, la física no es lo mío. Me costó un trabajo enorme pasar esa materia. Aprendí muchísimo la vez que sí la pasé, porque fue como, ya, ok. Sí, exacto. Eso es muy cierto. Y creo que es muy importante, creo que mucha gente se mide por notas más que otra cosa. Sí, de acuerdo. Sí. Pero bueno, Jorge, muchas gracias por la charla. La verdad ha sido muy bacana. A mí me fascina hablar con vos porque en serio que
sea, yo termino de hablar con vos y agarro mis libros y digo, a estudiar. Ah, Ojalá eso me sirviera a mí mismo. Yo ojalá después de esto dijera, uy, voy a estudiar. nada, pero sí, sí, o sea, en algún punto te vas a tomar tu té y luego vas a seguir, No, porque seguro, seguro. toca seguir. Pero en serio, bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Eh, no, pues realmente confíen en sus propias capacidades y en lo que quieren hacer. Aunque saber qué es lo que uno quiere hacer a veces no es fácil. Yo durante la gran mayoría de mi pregrado no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Dije, sí, soy ingeniero de sistemas, tengo estas habilidades, conocimientos, capacidades, pero no sabía qué quería hacer con ellas. Realmente fue cuando hice mi tesis y pude investigar y darme cuenta qué significaba realizar un proceso de investigación, cómo llevar un proyecto de investigación, cómo resolver una tesis, tener una pregunta que uno quiere resolver. Ahí fue donde yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y digamos que eso fue al final de mi carrera, después de estudiar 8 años, un pregrado. Y eso no quiere decir que yo esté el doble de preparado que una persona que estudió en 4, ¿no? O sea, yo realmente me extendí en mi estudio del pregrado por X o Y motivo, y no fue sino hasta el final que realmente encontré como mi vocación, como lo que quería hacer. Entonces, lo que tú decías hace un rato, hay que ser paciente y hay que ser curioso. Uno de pronto no descubre o no se enamora de lo que uno sabe que quiere hacer por el resto de su vida, sino intenta cosas distintas, Sí, ¿cierto? Entonces, pues nada, manténganse curiosos, eh, prueben cosas nuevas. A mí, por ejemplo, me da una pereza escribir C, pero el otro día estuve escribiendo C y dije como, esto es chévere. Me cuesta mucho trabajo, pero es chévere. pero es chévere. Cuando funciona. ¿Sí? Cuando no se te Sí. olvida el punto y coma. Oh, no. Oh, malo. Cuando Sí, funciona. No, pero sí, es muy cierto, es muy cierto. Hay que enamorarse. Y a veces enamorarse toma, de lo que uno hace toma tiempo. sí. A Muy, veces el muy amor poco. llega cuando uno no lo está buscando. Sí, exacto. Tanto en la vida como vocación, como Ujú. en el amor, ¿no? Sí, es muy cierto. Aplica para ambas partes de la vida de una persona. Pero Sí. bueno, esas son todas las preguntas que yo tenía para hoy planeadas. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado porque No, estás con haciendo un gusto. doctorado. Pero muchas gracias. Espero que en serio la gente que lo vea valore lo que has dicho. Yo creo que lo van a hacer porque en serio que ha sido muy bacano charlar con vos. Y muchas gracias. Bueno, Espero que espero en una futura ocasión podamos vernos también a discutir algunos otros temas. Si tienes algunos otros preguntas o temas que te gustaría hablar más específicos sobre un campo, también estaría claro, dichoso sí, de estar aquí. sería muy interesante, muy interesante. Téngalo por seguro que eso va a pasar. Bueno, Ah, esperemos que la próxima vez no sea en estas cuatro ¿cierto? paredes Sí, virtual. pero, pero bueno, igual nos tomamos el café. Bueno, y Ah, el sí, té. sí, 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 eso no, no falta. no falta. Pero sí, bueno, muchas gracias, Jorge. Espero que tengas un Vale, buen día y espero que todos disfruten el video. Chao. chao.